Hola, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte. Somos alumnas del doctorado en Neuroeducación Cognitiva que imparte el Centro de Estudios Universitarios San Isidro. Actualmente cursamos la materia de Desarrollo de la Comunicación y del Lenguaje con la doctora Cecilia Guzmán. Hoy te presentamos el proceso neurofisiológico del lenguaje, donde abordaremos los elementos neurofisiológicos involucrados en el desarrollo del lenguaje, que son los 5 lóbulos cerebrales, las áreas específicas del cerebro relacionados con este proceso y sus respectivas funciones. Comencemos con una breve introducción que amplíe nuestra visión del tema. El encéfalo, ubicado dentro del cráneo, es el órgano principal del sistema nervioso central y actúa como el centro de control del cuerpo humano. Este está compuesto por el cerebro. Es la estructura más grande del encéfalo responsable de las funciones cognitivas superiores. El cerebelo. Controla la motricidad fina, el equilibrio y la postura. El tronco encefálico. Regula las funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la coordinación de nervios y músculos esenciales para actividades como ver, oír, caminar, hablar y comer. En esta presentación nos centraremos en el cerebro, órgano clave del sistema nervioso central para comprender el proceso neurofisiológico del lenguaje. El cerebro regula múltiples funciones. Controla la frecuencia cardíaca, respiración y presión arterial. Coordina movimientos, habla, memoria, inteligencia y emociones. Procesa los estímulos sensoriales, los 5 sentidos, y regula la temperatura corporal. El cerebro está dividido en dos hemisferios, que a su vez se subdividen en 5 lóbulos: frontal, parietal, occipital, temporal e insular. Cada uno desempeña un papel esencial en el desarrollo y funcionamiento del lenguaje. El lóbulo frontal es el más grande y está situado atrás de la frente. Desempeña un papel crucial en la toma de decisiones, resolución de problemas y relaciones sociales. Su desarrollo es gradual, desde la infancia hasta la adolescencia, y está directamente relacionado con el uso más complejo y sofisticado del lenguaje. Permite adaptarse a situaciones comunicativas, cambiar de tema, utilizar diferentes registros lingüísticos y comprender las intenciones de los demás. El área de Broca, ubicada en este lóbulo, es fundamental para la producción del habla y la coordinación de los músculos necesarios para articular las palabras, como son la boca, los labios, la lengua, mandíbula y cuerdas vocales. Las lesiones en este lóbulo pueden causar afasia de Broca, caracterizada por dificultad para hablar con fluidez, aunque la comprensión del lenguaje puede permanecer relativamente intacta. El lóbulo parietal está ubicado detrás del lóbulo frontal y participa en funciones cognitivas como el procesamiento sensorial, la atención y el lenguaje. Integra información sensorial a través del tacto, gusto, temperatura, el dolor para formar una percepción coherente del mundo. Ayuda a conectar la información visual, que son palabras escritas, y la auditiva, que son las palabras habladas, con sus significados. Incluye el giro angular, que es esencial para la comprensión de la lectura y la conexión entre áreas visuales y lingüísticas. Las lesiones en este lóbulo pueden provocar la alexia y la grafia, que son las dificultades para leer y escribir. El lóbulo temporal está ubicado cerca de las orejas. Procesa información auditiva, emociones y memoria. Contiene el área de Wernicke, responsable de la comprensión del lenguaje. Interpreta información auditiva y asigna significados a las palabras. Almacena conceptos y significados lingüísticos, esenciales para la comunicación efectiva. Las lesiones en este lóbulo pueden causar la afasia de Wernicke, que es la dificultad para comprender el lenguaje hablado o escrito, aunque el habla puede ser fluida pero carecer de sentido. Y la amnesia, que es la pérdida de memoria afectando el recuerdo de palabras y conceptos. El lóbulo occipital está situado en la parte posterior del cerebro. Es el principal centro de procesamiento de información visual. Permite reconocer objetos, colores, movimientos, letras y palabras escritas. Es esencial para habilidades como la lectura, el aprendizaje de vocabulario y la gramática.
Las lesiones en este lóbulo pueden causar la pérdida de visión, dificultad para leer y escribir, que es la dislexia, y alteraciones en la percepción del color, movimiento y profundidad. El lóbulo insular está ubicado profundamente en la cisura de Silvio. Está conectado con múltiples áreas cerebrales. Integra emociones con el lenguaje, permitiendo transmitir significado emocional y contextual en el habla. Contribuye al reconocimiento de fonemas y la prosodia, que es la melodía, ritmo y énfasis del habla, y los gestos no verbales. Las lesiones en este lóbulo pueden ser trastornos del lenguaje como la afasia y tartamudez y los problemas de comunicación relacionados con enfermedades como el Alzheimer o Parkinson. El lenguaje es un proceso neurofisiológico complejo que involucra la interacción de diversas áreas cerebrales. Cada lóbulo tiene un papel único en el desarrollo, comprensión y producción del lenguaje. Y las lesiones en cualquiera de estas áreas pueden provocar trastornos específicos. Comprender estas funciones es esencial para avanzar en el estudio del cerebro y el lenguaje. El lenguaje es un proceso neurofisiológico complejo que involucra la interacción de diversas áreas cerebrales. Cada lóbulo tiene un papel único en el desarrollo, comprensión y producción del lenguaje. Y las lesiones en cualquiera de estas áreas pueden provocar trastornos específicos. Comprender estas funciones es esencial para avanzar en el estudio del cerebro y el lenguaje. El lenguaje es una de las capacidades más complejas y distintivas de los seres humanos. Su procesamiento implica una interacción coordinada entre múltiples áreas del cerebro que se especializan en funciones como la comprensión, producción, lectura, escritura y repetición del lenguaje. Estas áreas no trabajan de manera aislada, sino que están interconectadas mediante vías neurales específicas que permiten la transferencia de información sensorial, motora y cognitiva. Áreas claves en el procesamiento del lenguaje. 1. Área de Broca. Producción del lenguaje. Su localización es en la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas. Función. Coordina los aspectos motores y gramaticales del lenguaje hablado. Su principal tarea es planificar y programar los movimientos de los músculos implicados en el habla, como los labios, la lengua y la laringe. Lesión. Una lesión en esta área produce afasia de Broca, caracterizada por dificultades para articular palabras, el habla no fluida, aunque la comprensión del lenguaje pueda mantenerse relativamente intacta. Área de Wernicke. Comprensión del lenguaje. Localización. En la circunvolución temporal superior del hemisferio izquierdo. Su función es crucial para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Se encarga de decodificar los estímulos auditivos y de asociarlo con significados lingüísticos. Lesión. Una lesión en esta área causa afasia de Wernicke caracterizada por una comprensión deficiente del lenguaje y una producción fluida, pero con errores significativos en contenidos. Fascículo arqueado. Conexión entre Broca y Wernicke. Localización. Es un haz de fibras nerviosas que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Función. Permite la transmisión de información entre la comprensión y la producción del lenguaje. Es esencial para tareas como la repetición de palabras y la integración de las palabras escuchadas en una respuesta coherente. El daño al fascículo arqueado puede provocar afasia de conducción, donde la comprensión y la producción están intactas, pero hay dificultades para repetir palabras o frases. Giro angular. Integración multimodal. Localización. En la parte posterior del lóbulo parietal, cerca del área donde convergen los lóbulos temporal, parietal y occipital. Función. Integra información visual y auditiva, lo que es clave para la lectura, la escritura y la comprensión del lenguaje escrito. También
Contribuye a la asociación de símbolos visuales, como letras, con significados lingüísticos. Lesión. Puede causar alexia, dificultad para leer, y agrafia, dificultad para escribir. Otras áreas implicadas: corteza auditiva primaria, localización en el lóbulo temporal dentro de la circunvolución de Hertzsprung. Función: procesa los sonidos básicos del lenguaje como tonos y frecuencias antes de enviar la información al área de Wernicke para su interpretación lingüística. Corteza visual primaria, localización en el lóbulo occipital. Función: procesa la información visual, incluyendo las palabras escritas. Envía esta información al giro angular para su interpretación y comprensión. Corteza motora primaria. Localización en el lóbulo frontal justo adelante del surco central. Función: controla los movimientos musculares implicados en el habla. Recibe instrucciones del área de Broca para activar los músculos necesarios para la producción del lenguaje. Procesos integrados del lenguaje. Comprensión del lenguaje hablado. Los estímulos auditivos son recibidos por la corteza auditiva primaria. La información auditiva se transfiere al área de Wernicke, donde se descodifica para comprender el significado del habla. Producción del lenguaje hablado. El área de Wernicke envía información lingüística al área de Broca a través del fascículo arqueado. El área de Broca planifica y organiza los patrones del habla, enviando señales a la corteza motora para activar los músculos del habla. Lectura y comprensión del lenguaje escrito. La corteza visual procesa las palabras escritas y las envía al giro angular. El giro angular traduce los símbolos visuales en un formato que pueda ser comprendido en el área de Wernicke. Escritura. El giro angular y las áreas parietales integran información sensorial y lingüística. Las instrucciones motoras para escribir se envían desde el área de Broca y las regiones motoras adyacentes. Corte. El procesamiento del lenguaje en el cerebro humano depende de una red distribuida pero altamente interconectada. La interacción entre las áreas de Broca, Wernicke, el fascículo arqueado, el giro angular y las cortezas sensoriales y motoras permite realizar actividades lingüísticas complejas como hablar, escuchar, leer y escribir. Las lesiones en cualquier parte de esta red pueden producir déficits lingüísticos específicos, lo que subraya la importancia de cada región en este sistema integral.